Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, bienvenidos a Plaza Pública Dende. Un saludo muy especial a los que nos observan por Zoom, por Facebook Live y por NPI. Hoy tenemos una noche muy especial. Es una edición especial de Plaza Pública, con la presencia del presidente del Uruguay, el expresidente del Uruguay, el doctor Julio María Sanguinetti. El doctor Sanguinetti posiblemente es uno de los políticos más lúcidos que tuvo América Latina en los últimos 40 o 50 años, tanto por su faceta de intelectual como por su actividad política. En la faceta intelectual es historiador, es abogado, historiador, periodista, ha escrito una gran cantidad de libros, ha publicado una gran cantidad de columnas en los principales diarios y revistas de América Latina y de España. Es un pensador muy lúcido. Por otro lado, es una persona que ha activado en política desde su juventud y ha ocupado todos los cargos que puede ocupar una persona en la actividad pública. En el legislativo fue diputado, fue senador. En el Ejecutivo fue ministro de Educación, fue ministro de Industria y fue presidente del Uruguay en 2 periodos. En su rol de intelectual, él está siempre muy activo en el debate de las ideas. Y en su rol político también está muy activo. Él se candidató el año pasado para el Senado uruguayo. Entonces, que hizo posible la coalición que llevó al poder a la calle Pou. O sea, tenemos hoy aquí esta noche en Plaza Pública a una persona, como dije, uno de los más brillantes políticos de América Latina. Y lo tenemos en un día muy especial, en un día tan complicado a nivel mundial con las elecciones norteamericanas. Hace una sola semana de las elecciones, el plebiscito en Chile, donde van a escribir una nueva constitución, y hace solamente 15 días de las elecciones en Bolivia, donde el MAS recuperó el poder. Es un momento muy especial, y con la presencia del doctor Sanguinetti tenemos realmente tantos temas para hablar, tantos temas del debate de ideas como el tema político, la praxis política. Entonces, bienvenido, doctor Sanguinetti, realmente es un honor tenerlo aquí en Plaza Pública. Usted es una persona que sé que quiere mucho a Paraguay y ha tenido un rol muy, muy importante en el inicio de nuestra democracia. Bueno. Entonces, es un placer tenerlo y un placer escucharlo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti. Son muchos años justamente de cercanía con Paraguay, con las actividades. Encantado de estar una vez más acá, ahora en la Plaza Pública, con ese Partenón que nos inspira y que nos alumbra desde la distancia, ¿no verdad? Sobre nuestros orígenes, la democracia. De modo que estamos muy felices de estar acá intercambiando opiniones, en un tiempo que es desafiante para todos. Por lo pronto porque el tiempo histórico había cambiado, naturalmente.
¿Por qué? Bueno, porque había cambiado el concepto de la riqueza, que había pasado ya de las materias primas, de los bienes materiales, aún de los productos industriales a los productos digitales, el know-how. Basta ver que las empresas de mayor cotización en la bolsa mundial son las que conocemos, que el Apple, que el Google, que el Microsoft, en fin. Ahora hemos llegado al extremo de que el Zoom, donde estamos, igualó la cotización en bolsa de Exxon, la petrolera más grande del mundo. Bueno, eso se está hablando de que si hoy la riqueza es distinta, si hoy el modo de comunicarse de los humanos es distinto, porque tenemos todos los medios y las famosas redes que han cambiado tanto las relaciones humanas. Si hoy tenemos circunstancias tan diversas, estábamos ya en un tiempo histórico diferente. Y aquí, que nos aparece como un fantasma del pasado, esa cosa que leíamos en los libros de historia, una pandemia. Eso nos parecía algo de otro tiempo. Sin embargo, nos apareció. Y ya que tenemos al Partenón ahí, después de todo, Pericles, el más grande de los políticos atenienses y quizás uno de los más grandes de la historia de la humanidad en la construcción democrática, se lo llevó una pandemia, 5 siglos. Y las fronteras. ¿Y qué nos pasó? Que se nos vino una globalización en una dimensión inesperada. Sí, el mundo que estaba globalizado por la comunicación, pero de pronto se globaliza este fenómeno inesperado que nos pone delante de una situación para la cual hasta psicológicamente no estaba preparado el mundo. Y hoy acá están los resultados. Tenemos una Europa en una situación muy compleja, tenemos un Estados Unidos en una situación muy compleja y a su vez una demostración de que este mundo nuestro, en el momento en que más que nunca debiera estar globalizado, está más disperso que nunca. Porque ese es el punto. La pandemia es lo más global que uno puede imaginar. No hay nada que saltee más fronteras. Sin embargo, Estados Unidos fue por su lado, Europa por el suyo, y dentro de Europa hubo variantes. Brasil ha ido por un lado, Argentina por el otro, nosotros por el otro. Es decir, estamos mostrando que este mundo nuevo, que debiéramos encararlo con un sentido mucho más global y de pensamiento más global, está totalmente fragmentado. Y también lo está nuestro continente, nuestro hemisferio, nuestro barrio, digamos así. De modo que esto nos produce, digamos, en un mundo perplejo, en un mundo en el cual la única certidumbre es la incertidumbre, porque qué va a pasar no lo tenemos claro, la hoja de ruta no está definida. Sabemos sí lo que debemos ir haciendo para prevenirnos de esta situación. Yo diría que ni Paraguay ni Uruguay somos los que estamos peor, al revés, yo diría estamos bastante mejor que Europa, ¿no? Cuando uno piensa lo que está pasando en España, lo que está pasando en Francia, el número de muertos por cada 100.000 habitantes es impresionante, ¿no? ¿Verdad? 120, 110 en España, en Bélgica, en Francia, en Inglaterra. En nuestro hemisferio, desgraciadamente, el peor es Perú, ¿no? Pero luego ni Brasil tampoco está bien. En fin, en términos relativos podemos decir que nosotros no estamos tanto mal. En el Uruguay en general tenemos satisfacción en cuanto al manejo de la cosa. Pero esto nos ha puesto adelante de otros fenómenos. Algunos que ya estaban. Por ejemplo, la digitalización, eso ya estaba. Ese era el mundo. Pero ahora en 5 semanas nos salteamos 5 años. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar comunicándonos por estos mecanismos? Todo el tiempo. Que hay clase por este mecanismo. Que las propias universidades se han volcado a esto. Que también empiezan a hacerlo las escuelas. Seguro, nos va agarrando de atrás, corriendo de atrás. Y esto hay que acelerarlo. ¿Por qué? Porque también las empresas ahora tienen que reajustarse. Estamos en un clima de recesión económica en el mundo. El comercio, este año el comercio internacional está cayendo 23%.
la actividad económica algo así como un 4%. Entonces tenemos que asumir eso también, de que tenemos que enfrentar una crisis económica y una readaptación del trabajo, porque ahora está creciendo todo este teletrabajo. Antes era un fenómeno más o menos marginal, ¿no? Muy específico. Hoy está instalado. De modo que esto nos pone, y hago toda esta introducción, porque me parece que detrás de estas elecciones, detrás de estos cambios políticos, detrás de los debates políticos, hay una situación mucho más profunda, ¿eh? Y tenemos que ver más allá de las anécdotas de la tarde, ¿no? Mirar un poco más allá y decir dónde estamos parados. La propia ciencia, ya sabemos, la ciencia es la gran protagonista. La ciencia y su derivado, la tecnología, son los protagonistas de todo este cambio. Pero la ciencia también ha mostrado sus límites. Lo estamos viendo. No tenemos claro un tratamiento y estamos corriendo atrás de una vacuna de un modo descoordenado y a veces hasta bastante primitivo. Bueno, quiere decir que la ciencia ha mostrado también sus límites. Es la única que nos puede dar respuesta, desde ya. Es el único instrumento que tenemos. Pero también la ciencia no es omnipotente. Y de algún modo, para seguir con los griegos, hay como una revancha a los dioses para decirle, señores, cuidado con la soberbia de creer que hay explicaciones para todo, porque no siempre las hay. Y ahora las andamos buscando para esta pandemia. De modo que en este contexto tenemos que mirar las cosas. Ok. Este espacio, presidente, es un espacio de justamente con el Ágora ateniense, con el Partenón ahí, es la plaza pública, y uno de los temas que hemos debatido a lo largo de todos estos meses de pandemia es el tema de la democracia. Y yo quiero recordar un poquito que el lema de la Revolución Francesa, que era libertad, igualdad y fraternidad, y gran parte de los conflictos del siglo XX fueron conflictos entre la libertad y la igualdad. La igualdad se desplomó en el 89 con la caída del muro de Berlín, pero esta libertad parecía que era el modelo triunfante, que era el fin de la historia, pero comenzó a tener grandes problemas. En el 2008 la libertad económica sufrió un gran revés y tuvo que el Estado intervenir masivamente. Y hoy en día está, diríamos, en jaque esta democracia liberal, que es la que hemos construido en el país más importante del mundo y en la democracia más antigua del mundo. Estamos con problemas graves en este momento. Y yo quería invitarle un poco a ir haciendo una especie de paseo, primero entre el tema de las ideas, después entrar a la práctica política, y comenzar con el norte del continente y ir bajando a nuestra América del Sur y al Mercosur, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede reflexionar sobre lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, con estos dos candidatos que están disputando, con todos los problemas? ¿Esto puede ser una especie de muro de Berlín de la democracia? Así como se desplomó el sistema igualitario en el 89, ¿será que todo esto que está ocurriendo puede ser también el punto final de este sistema y hay que pensar un nuevo sistema? No, yo no tengo una visión catastrofista. Humberto Eco hablaba de los integrados y de los apocalípticos. Bueno, yo no me anoto entre los apocalípticos, donde se han anotado unos cuantos ya, diciendo acá se cae el capitalismo, acá se cae la democracia. No, ni se va a caer el capitalismo, ni se va a caer la democracia. Si entendemos por capitalismo una economía de mercado razonablemente manejada y garantizada por las leyes, dentro de una regulación que incluya, digamos así, los elementos esenciales del Estado como garante de la competencia y como protección de las situaciones de mayor desvalimiento social. De modo que no veo eso. Lo que sí es verdad es que estamos viviendo una crisis del concepto de representación, no de ahora, de hace un tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es que los partidos están tan debilitados? ¿Por qué es que las instituciones en general están tan debilitadas? Sindicatos, aún iglesias. Hoy la gente tiene una especie de Dios personal cada vez más.
Sí, yo creo en Dios. Y cada uno tiene su Dios personal, así le llama Ulrich Beck, un gran sociólogo alemán que murió no hace mucho, y escribió muy interesante sobre eso. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, para decirlo de un modo simple, uno se encuentra hoy con un amigo y le dice, mira, ayer a este gobierno le dije unas cuantas cosas. Ah, muy bien. Ah, no, muy bien. ¿Estuviste con el presidente? No, le encajé en Facebook, que no sabés. Ah, le encajaste en Facebook. Dice que no durmió el presidente, no encontró un Facebook. Bueno, esa es la ilusión de un ciudadano que se comunica y se representa a sí mismo, que se cree parte de un gran diálogo, que no advierte que en realidad es parte de un gran coro desafinado, en el cual se oye de todo, en ese criterio, lo cierto, lo verdadero, etcétera, todo lo que transita por las redes. Pero ese ciudadano no se siente ya cercano, afín, a decir, bueno, yo tengo un reclamo para hacer, voy a ir al club político, voy a hablarle a mi diputado más cercano para que lo plantee en su partido, en el Parlamento. No. Yo hago un Facebook, le encajo 2 Twitter, y si no me enojo, y digo esto y lo otro. Bueno, y todo eso ha ido de algún modo erosionando progresivamente el concepto de representación política. Naturalmente, no ignoro que los partidos políticos en ocasiones han hecho mérito, fenómenos de corrupción, fenómenos de personalismo, etcétera. Todo eso es también verdad. Pero el hecho es que esto ha generado, ¿qué? Este debilitamiento institucional. La aparición de estos candidatos sin referencias, estos candidatos novedosos, que irrumpen en la vida política, con un concepto populista, entendiendo por populismo este tipo de líder personal que normalmente accede al poder luego de una gran burbuja publicitaria, que emana de una legitimidad de origen por una elección y que luego gobierna más allá de las instituciones, usa y abusa del presupuesto del Estado y luego, como ha pasado en América Latina, trata de quedarse lo más que pueda en el poder. Hoy lo estamos viendo en los Estados Unidos. Hoy estamos en los Estados Unidos. Hoy vemos a un presidente Trump, que yo me conduelo de decirlo, más allá de aciertos que pueda tener, desde el punto de vista democrático, su conducta, su actitud, bueno, es una actitud de las peores populistas que hemos visto. Está desde hace un mes hablando de posible fraude si él no gana. Hoy mismo ya está amenazando con esto y con lo otro. Y eso no es bueno para la democracia. No es bueno. Cuando él ha desafiado constantemente a las instituciones y ahora está pagando también tributo de algún modo a esta misma pandemia. Porque a diferencia de otros países que hemos enfrentado el tema encarándolo con seriedad, no ignorándolo, como notorio Trump salió a desafiar diciendo que la pandemia esta era un invento diabólico y que no había que hacerle caso y que tal. Bueno, y ahora lo está pagando electoralmente, entre otras cosas, supongo, ¿no? Pero la verdad es que Estados Unidos hoy está asistiendo a un espectáculo indecoroso desde el punto de vista democrático, con un presidente que se aferra al poder a cualquier precio. Podía mirar el ejemplo de aquella elección de Al Gore y George en Florida, que se definió en la justicia de Florida y que, sin embargo, Gore aceptó, como corresponde a una condición de demócrata, lo que la justicia dijo. Bueno, sin embargo, el actual presidente está diciendo que él se va a saltear la justicia del Estado, que sea, que él va a ir a la Corte Suprema, que denuncia los fraudes. Es una cosa muy lamentable, muy lamentable. Da la impresión que en este momento ha tenido una ventaja Biden, da esa impresión, pero ya se verá, todavía puede haber alguna variante. Pero vuelvo a decir, el espectáculo que ya hoy estamos viviendo no es decoroso para la vida democrática. Esta república, como bien se ha recordado, la más vieja de Occidente, la más vieja del mundo conocido, se diría,
salvo lo que fueron los conceptos de democracia antigua en Grecia, o en la República Romana, esté en esta situación no es algo edificante, no es un buen ejemplo. Es una modalidad de populismo, de las peores versiones del populismo latinoamericano instaladas en los Estados Unidos. Yo lo estoy viendo así con mucho pesar. Una pregunta, presidente. Justamente para los países que estamos, diríamos, en proceso de desarrollo, nuestra visión siempre han sido los países desarrollados. Ahí está el modelo que queremos copiar. Y de alguna manera Estados Unidos ha sido el modelo, una economía libre mercado, un presupuesto equilibrado, una macroeconomía ordenada y por supuesto instituciones muy sólidas. Con esto que está pasando, ¿cómo queda el mundo en desarrollo? ¿Qué referencia tiene? ¿Qué modelo tiene? ¿O cada uno va a tener que inventar su propio modelo de aquí en adelante? Bueno, yo diría que Estados Unidos no es un modelo de buenas prácticas. Es un país con una enorme riqueza económica y con una gigantesca capacidad científica y tecnológica. Pero no ha tenido ningún manejo ortodoxo, como se supone. Eso nos lo han reclamado a veces a los países menores, o de economías más pequeñas. Pero no Estados Unidos. Estados Unidos, para empezar, ha hecho una fabulosa devaluación. Ha hecho una fenomenal depreciación de su propia moneda. Ha tenido gobiernos presuntamente conservadores y ortodoxos, han utilizado mecanismos típicamente populistas, de depreciación de su propia moneda para ganar competitividad. Y más en los últimos tiempos en que Estados Unidos ha tenido que enfrentar una competencia con China indudablemente fuerte y que quizás en la perspectiva de hace 20 años no hubieran imaginado con tanta fuerza. Yo creo que no podemos hablar de modelos rígidos. ¿Por qué? Porque nadie tiene la receta para el éxito. Ahora, tenemos sí un vademecum claro de los fracasos. Eso lo tenemos clarito también, ¿no? Es decir, receta para el éxito, bueno, hay caminos que nos pueden llevar al éxito. Caminos. Pero el fracaso, sí, lo hemos experimentado una y otra vez. Porque el mal uso de los recursos públicos, la pobreza en los sistemas educativos, el despilfarro, los fenómenos de corrupción, los fenómenos de inseguridad jurídica que desalientan la inversión. Todos estos son los caminos que nos han conducido muchas veces a los fracasos y nos siguen llevando a los fracasos. Entonces, ¿cómo tienen que crecer nuestros países? Bueno, tienen que crecer con más inversión en tecnología, inversión en los nuevos caminos, inversión en las producciones tradicionales para que cada día tengan mejores rendimientos y mayor capacidad de competencia. Es por ahí la historia. Ahora, hemos hecho muchas veces todo lo necesario para lo contrario, al amparo de que íbamos a hacer mucho más rápido, porque éramos mucho más inteligentes, o porque no íbamos a pagar esta deuda, o que nos íbamos a endeudar sin límites. De modo que entonces no se trata de defender una estricta ortodoxia, porque esta se ha aplicado muy pocas veces, pero tampoco de caer en estos sueños populistas que han depredado las monedas, aún en países desarrollados, porque Estados Unidos, ¿por qué hoy se siente tan débil en la competencia con China? Bueno, porque tampoco ha hecho las cosas bien, porque tampoco ha fortalecido su sistema productivo, y por eso tiene dificultades de competitividad, porque ya no está compitiendo con aquel chinito que trabajaba todo el día por un platito de arroz. Esto ha ido cambiando. Ya China no es eso. La China industrial no es eso. Y todavía hay 1.000 millones de ciudadanos chinos en el mundo rural. Sí. Y que eso todavía representa, pero se están incorporando por años 70, 80 millones a un mundo moderno, donde ya todo eso no existe.
De modo que yo le diría que no se trata de inventar recetas, pero sí que tengamos claro que las balizas siguen siendo las mismas, siguen siendo las mismas. El tener un mínimo de orden económico es necesario para que no lo paguen los más necesitados, porque en los desórdenes pueden ganar los especuladores, no la gente que más necesita, digámoslo con toda claridad. En el desorden financiero no va a ganar nunca el que más necesita. Y los estados hoy tienen que tener muy en cuenta la necesidad de estas prestaciones en educación, en seguridad social, en salud, hoy, como lo estamos viendo, para poder afrontar esta situación. El mundo, además, nos está imponiendo formar gente para los nuevos modos de producción. Tenemos que tener más capacidades establecidas en ese territorio. Entonces, yo veo las cosas por ahí. Me parece que lo importante es tener los objetivos del desarrollo y poner la economía al servicio de esto. No del inmediatismo de repente conseguir un aplauso hoy y una hipoteca mañana. Entonces, soy político, sé muy bien que los gobiernos quieren ganar las elecciones. Es su derecho, es su deber, diría yo. El tema es que las tienen que ganar en buena ley. Y que esto no se hace simplemente con un reparto de bienes que son hambre para hoy, pan para hoy, para una tarde, y hambre para mañana. Entonces, nuestros países tienen que asumir claramente sus desafíos en innovación, en tecnología y en educación, que esto para mí es la clave de todo. Bajando un poquito para el sur de América, presidente, y hablando un poquito de modelo de nuevo, Chile era la referencia hasta hace poco tiempo. El país que avanzó más rápido que todos los países de América Latina en los últimos 30 a 40 años, que redujo su pobreza de 40% a menos del 8%, multiplicó por 4 su PIB per cápita. Era el modelo. Yo tuve la oportunidad inclusive de estar justamente la semana previa a la explosión que hubo en Santiago y nadie preveía que iba a ocurrir eso, realmente. Y ocurrió eso. ¿Qué nos puede enseñar con lo que ocurrió? ¿Qué nos puede reflexionar? ¿Eso fue una cosa espontánea? ¿Fue algo preparado? Se habla que la izquierda organizó todo eso. Bueno, mira, ¿Qué podemos aprender de Chile, el caso chileno? Un poquito de todo. Hay un poquito de todo. Primera cosa, Chile había hecho un enorme proceso de recambio económico que venía de la dictadura y que los gobiernos de la concertación posterior lograron mantener como un ritmo de crecimiento. Y esto es incuestionable. Que Chile creció, no hay ninguna duda, que creció en casi todos los aspectos de su actividad, es verdad, lo cual no quiere decir que Chile fuera ya el paradigma del desarrollo social. ¿Por qué? Bueno, porque arrastraba muchos rezagos. Por ejemplo, su sistema educativo. El sistema educativo era muy inequitativo, muy inequitativo. La doctora Bachelet, el gobierno de la doctora Bachelet, tuvo grandes protestas ya, porque estas últimas no fueron las primeras protestas, las que hubo ahora bajo el actual gobierno. Ya las hubo antes. En la época de la doctora Bachelet tuvo una enorme huelga educativa donde había aquellas chicas jóvenes, activistas comunistas muy atractivas que representaban todo un glamour revolucionario, fantástico. Bueno, y ahí se tuvieron que hacer algunas reformas y la gente se asombró de que en Chile la universidad fuera tan cara para los necesitados. Y que a su vez la privada tuviera menos categoría que la pública. Es decir, Chile arrastraba grandes rezagos desde ese punto de vista. En segundo lugar, a Chile le ha pasado también un proceso de insatisfacción muy parecido al de España. Es decir, son países que han crecido rápidamente a la salida de las dictaduras, que han logrado un bienestar extraordinario. Y luego aparece una generación que en 20, 25 años tiene muy atrás ya la dictadura, muy atrás los momentos
de mayor pobreza y privación, y que es una especie de generación de nuevos ricos, a la cual dicen, pero ¿cómo? Estamos en la España desarrollada, estamos en el Chile nuevo y moderno, y a mí me falta esto y me falta lo otro. Y entonces es una generación ya un poquitito malcriada que reclama todo para allá, cuando no deja de valorizar todo aquello que se ha ido ganando en los últimos años. Es un tema, consecuencia natural de esos avances rápidos. Una tercera cosa que me parece también importante. Los partidos políticos ya no tienen la fuerza que tuvieron. No tienen ya la capacidad de captación y de estabilidad. Porque entendámonos, siempre se habla muy mal de la partidocracia. Sí, pero la verdad es que los partidos son los estabilizadores de la democracia. Los partidos políticos son los que canalizan las corrientes de opinión. Son los que le dan estabilidad a los debates. Son los que establecen además gente que se va formando en el ejercicio del gobierno, que tiene referencias históricas. O sea, los partidos políticos son desde ese punto de vista muy relevantes. Hoy cuando pasa que los partidos se debilitan, ocurre que aparecen estos presidentes fuera de cuadros, que luego son una incógnita. Más allá de sus valores personales que pueden llegar a tenerlos. Trump tuvo la sabiduría de meterse dentro de un partido tradicional, pero lo tomó por asalto. Es decir, nadie puede decir que Trump sea un republicano, porque cuando uno piensa en un republicano, bueno, desde Eisenhower o los Rockefeller o un Colin Powell que ya no lo votó a Trump siendo republicano, o un John McCain, ¿no? Que fue un senador relevante y que pidió por favor que a su velorio no fuera Trump. Es decir, esos republicanos clásicos del partido de Lincoln, ¿no? Fue tomado por asalto por un Trump que armó esa burbuja publicitaria y, a diferencia de otros en Latinoamérica, de largarse por afuera, se largó por adentro de un partido y logró al Partido Republicano, que no tenía un liderazgo claro, introducirse en él. Pero no ha dejado de ser un populista. Naturalmente, entendámonos. Una cosa es que el presidente sea un populista y otra cosa es que la democracia norteamericana derive en un régimen populista. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las instituciones son fuertes. La justicia es fuerte. El Congreso es fuerte. Y tiene mucha autonomía de vuelo. La prensa y los medios de comunicación son muy fuertes. La tradición de libertades es muy fuerte. En consecuencia, hoy Trump está poniendo todo al rojo vivo al borde, sí, al borde mismo de la legalidad, pero no la va a poder rebasar. No la va a poder rebasar. ¿Por qué? Porque el sistema institucional democrático va a resistir. Va a resistir, ocurre lo que ocurre. Con esto entonces vuelvo al tema chileno. Naturalmente, esos fenómenos de descontento luego ofrecen el caldo de cultivo para las tendencias radicales, que como han estado muy postergadas en los últimos años, como han tenido muy poco éxito, como lo único que han cosechado es fracaso cuando han estado cerca del gobierno o del poder, bueno, sienten la oportunidad de desestabilizar y de pensar que eso es el camino que les va a dar un nuevo margen de acción. Creo personalmente que están equivocados. Pero en Chile han generado esta situación y ahora Chile tiene que encarar una reforma constitucional. En realidad, esto ha sido muy particular lo de Chile, ¿no? Porque uno dice, bueno, votar para decidir si reforma la Constitución o no. Bueno, resulta extraño, bueno, ¿por qué no planteamos ya la reforma de la Constitución? Hacemos una asamblea constituyente, como dice la Constitución, y listo. Bueno, pues no. Esto fundamentalmente para establecer las reglas de juego y establecer que el cambio constitucional requiere 2/3 de votos. Y esto nos pone en el otro tema, que es la fragmentación del sistema político. En Chile hay una derecha fuerte, que se reconoce como derecha, hay una izquierda, llamémosle, más radical, un Podemos para hablar en términos españoles, y un sector del medio donde están
los socialdemócratas, la gente más liberal, los demócratas cristianos, en fin, gente de centro-izquierda o de centro propiamente dicho. Son 3 tercios, más o menos, un tercio más grande uno, un tercio más, eso se verá. Pero en todo caso, esto es lo que sí le da a la derecha, que no es la mayoría absoluta, pero que tiene la capacidad de ser más de un tercio, y en ese caso tener en su caso, digamos, el control de la reforma constitucional. Luego que Chile ahora va a este debate, va a ser un debate arduo, no va a ser un debate sencillo, pero por lo menos vuelve a poner el tema en la cancha política, en el escenario político, en el debate de la institucionalidad política y no el de la calle, porque no hay nada peor que la calle y la plaza pública. Una cosa es el ágora ática que usted busca en el simbolito, ¿no? Una cosa es el ágora, ¿no? O sea, el lugar, el parlamento, o sea, el lugar predestinado para que se discuta sobre el poder. Esta cosa es la calle turbulenta, manejada hoy además a través de otro fenómeno, que es la gran redetización. Hoy estamos comunicados a través de redes. Las redes no han servido para construir nada, pero para generar estados de ánimo, microclimas y desestabilizaciones son fantásticas. La primera víctima fue Mubarak, era como una especie de faraón eterno allá en Egipto, ¿no? Yo lo visité varias veces, ¿no? Era como la pirámide de Egipto, parecía que iba a durar 1000 años, ¿no? Y un día 4 muchachos empezaron con las redes, es verdad, había un caldo de cultivo para ello, y terminaron abajo con el faraón. Entonces, hoy estamos también ante este fenómeno, y eso en Chile sin ninguna duda operado. Entonces ahora hoy lo importante es, el tema salió de la calle y ahora está en los escenarios políticos. Confiemos en que en ellos los partidos políticos sepan estar a la altura, busquen las conciliaciones necesarias y le vuelvan a dar a Chile la estabilidad imprescindible para seguir desarrollándose, para que ese crecimiento que tuvo en estos últimos 40 años se consolide y se abra a los espacios de modernidad imprescindibles. Vamos a ir acercándonos a nuestro Paraguay y a Uruguay, ¿verdad? Usted ha sido, junto con el presidente Sarney y el presidente Alfonsín, los prefundadores del Mercosur. Y este Mercosur que nació con tanto ímpetu en la década del 90, porque había cierta afinidad ideológica también entre los gobiernos de la región, democracia y libre mercado y la inserción al mundo. Y eso rápidamente comenzó a chocar con los problemas económicos de los 2 grandes países. Y después vino la izquierda, diríamos, a la Argentina y al Brasil, y se convirtió el Mercosur económico en un Mercosur político ideologizado. Se vació de contenido, diríamos. Parecía que con la vuelta de Bolsonaro y de Macri en Argentina se volvían a volver al origen, diríamos. Pero el triunfo ahora de Fernández hace que todo eso haya quedado en agua de borraja, y hoy tenemos un Mercosur con los 2 grandes países enfrentados, separados. Y ¿cómo ve el futuro de Mercosur en primer lugar ante los enormes desafíos mundiales? Este acuerdo con la Unión Europea, la necesidad de hacer otros acuerdos parecidos con China, por ejemplo. ¿Cuál es el rol de países como Uruguay y Paraguay, países pequeños, económicamente pequeños, ante este desorden y este enfrentamiento entre los grandes? Tenemos enfrentamientos a nivel mundial entre China y Estados Unidos y a nivel regional entre Brasil y Argentina. ¿Cómo se juega de chico? ¿Cómo se juega de chico? Hay que saber jugar de chico, me decían a mí. ¿Cómo se juega de chico de estos grandes? La verdad que el proceso de integración fue un largo sueño acariciado que ya empezó en los años 60, los años 70, eran las ideas de la época del predominio de CEPAL, etc. Luego de las dictaduras, allá por los años de la restauración democrática, 83 Argentina, 85 Brasil y Uruguay, 89 Paraguay, 89 Chile. Bueno, fue el gran momento en el cual
las democracias renacen, el proceso de integración renace, pasa a ser de nuevo una expectativa esperanzada, ¿no? Y entonces se imaginaba algo así como la Comunidad Europea, es decir, un proceso de integración de la cultura, de pueblos afines, por más que unos hablaran en portugués y otros en español, éramos hasta idiomas primos hermanos, pueblos muy acostumbrados a convivir, sobre todo paraguayos y uruguayos con los brasileños, los argentinos menos con los brasileños, pero nosotros sí, nosotros más acostumbrados. Nosotros entendemos y hablamos bastante el portuñol. Nosotros tenemos ciudades comunes, con ustedes algo parecido. Bien, en ese clima es que nosotros fuimos precursores y luego ya con Menem y la calle en Uruguay se firma el Tratado de Mercosur, el Tratado de Asunción. Bueno, los primeros 8 años fueron excelentes de crecimiento. Hasta el 99 por ahí, en que la devaluación brasileña nos puso delante de la fragilidad que tenía el Mercosur, que era la asimetría. Es decir, cuando un socio es demasiado grande y se resfría, le genera pulmonía al resto. Y fue lo que nos pasó. La devaluación brasileña, ya en el 2000-2001, nos fue llevando a situaciones complejas a todos. Y ahí empezó el problema. Porque luego vinieron los gobiernos Kirchner en Argentina y no cumplían nada. Entonces, se invocaban presuntas afinidades ideológicas entre Lula y los Kirchner, y cada uno hacía lo que quería. Y fundamentalmente, los gobiernos argentinos hicieron lo que quisieron. Esa es la realidad. Es más, en la época de los gobiernos de izquierda acá en Uruguay, en el caso Mujica, por ejemplo, que podía ser considerado un paradigma de la vieja izquierda revolucionaria y todo lo demás. Bueno, no pudo con los Kirchner. Nos enloquecieron porque en el Uruguay se había instalado una fábrica de celulosa importante sobre el río Uruguay. Se generó una tremenda agitación en Gualeguaychú. Estuvimos con los puentes cortados, una barbaridad. Desconociendo lo que era un proceso natural. Y a su vez, entendamos, no, si los finlandeses se instalaban en Uruguay, no es porque hubiera más árboles acá. Acá, por suerte, había ya los suficientes que venían de una política que habíamos iniciado nosotros en el 85. Pero en Argentina había más. O sea que acá había más garantías. Ese es el tema que a veces en Argentina no se entiende suficientemente. Garantías de estabilidad, garantías de legalidad, garantías de respeto a los contratos. Los default de la Argentina, o sea, las declaraciones de quiebra, de cesación de pago, las ha pagado muy caro la Argentina y las sigue pagando. Y las sigue pagando porque tiene muy baja confiabilidad. Bueno, con los gobiernos, como digo, aún presuntamente afines, como era Mujica y la doctora Kirchner, no hubo una real relación, porque nunca hubo en los gobiernos Kirchner una auténtica voluntad de integración. Gobiernos populistas, mirándose al ombligo, la Argentina para acá, la Argentina para allá, no se miraba las cosas con un espíritu más amplio y de más alta visión. Yo diría que el gobierno brasileño de Lula, en ese punto de vista, era mejor. Miraba un poquito más al conjunto. Pero los gobiernos estos de Kirchner, de los dos Kirchner, del matrimonio, digamos, eran gobiernos muy referidos a la peripecia argentina, muy pasionales en la comunicación, muy luchando contra el enemigo siempre, encontrando enemigos por aquí y por allá. Y estos fueron años muy negativos, desgraciadamente muy negativos. Hoy estamos con Mercosur, ¿cómo? Bueno, con un Brasil más o menos equilibrado, con una economía que está funcionando, que ha manejado muy mal la pandemia, sin ninguna duda. La prueba está la cantidad de muertes que tiene, no solo de contagios, que es muy mala, es del mismo nivel la que pueden tener los peores países
europeo, de 70, 80 muertos, casi 1000 habitantes. Lo han manejado muy mal, en una actitud de desafío parecida a la que tuvo Trump, pero que la economía como consecuencia siguió funcionando, porque nadie la paró, porque no hubo paralización, porque no hubo nada. La Argentina, en cambio, ha ido a lo opuesto, de cuarentena en cuarentena, ¿no? Las cuarentenas obligatorias más dramáticas y el país sigue en cuarentena y la paralización económica ha sido enorme, pero a su vez no se entienden los gobiernos. Y esto por un tema de discurso político, porque no habría ninguna razón para que los gobiernos se entendieran. Pero desgraciadamente, y lo digo con pena, uno y otro gobierno no han tenido yo diría, la prudencia necesaria para manejarse. Miren, en plenas elecciones de Uruguay, el presidente de Brasil opinaba a favor del candidato nuestro. O sea que no estoy hablando por alguna herida, pero me parecía muy mal que estuviera opinando. Como me pareció muy mal que a la inversa, el presidente de Argentina se instalara aquí a expresar su simpatía por el candidato del Frente Amplio, ¿no? Si son pérdidas de los códigos imprescindibles del lenguaje diplomático natural, del respeto recíproco, del respeto a las soberanías, del respeto a lo que son la independencia de la vida política de cada país. Bueno, entonces estas cosas han llevado a esta situación en que estamos mal. ¿Qué sostenemos? Yo creo que Paraguay y Uruguay tenemos que ser sostenedores lo más fuerte posible de la flexibilidad para que no terminemos atados a un corsé. Somos países con capacidad exportadora. Paraguay ha hecho un enorme progreso en esa materia. Hoy tiene una gran capacidad de exportación en carne, en muchas cosas, en soja, etcétera, etcétera. Ha crecido, en fin. Y lo mismo pasa acá en Uruguay. Entonces, tenemos que buscar flexibilidad, no podemos estar atados, digamos, a situaciones, además, que no se manejan con racionalidad, porque todo esto debiera manejarse con racionalidad. Por ejemplo, en su tiempo, nosotros planteamos, estoy hablando por allá antes del 2000, le planteamos a Brasil y a Argentina, dijimos, mire, precisamos abrir el mercado mexicano, tienen que dejarnos un poco de flexibilidad, no les vamos a hacer daño a ustedes, pero nuestra industria láctea precisa el mercado mexicano, no podemos competir con la industria láctea norteamericana en condiciones de ventaja impositiva, etc. Bueno, a trancas y barrancas fuimos avanzando y en el 2004, 2005, por ahí, se llegó a un acuerdo de libre comercio. Y Brasil lo entendió y nos ayudó y tuvimos con México una relación más abierta que hasta hoy nos ha permitido tener un vínculo que no ha dañado a Brasil y Argentina, pero que nos ha permitido, sí. Bueno, esa es la felicidad que tenemos que buscar. Ahora estamos con el tema de Europa. Yo siempre fui bastante pesimista con Europa. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay un peso de tradición que es muy curioso. Francia es un gran país desarrollado, de enorme capacidad cultural, pero sigue siendo, como dice uno de sus mayores historiadores del siglo XX, Fernand Braudel, tiene un gran libro que se llama La identidad de Francia, que empieza y dice, Francia es un país paisano, es un país paisano. Es decir, tiene esa mentalidad de seguir defendiendo su agricultura, porque fue su historia. En la agricultura como peso en la economía francesa, pero sin embargo les parece que es un poco la custodia de la llama sagrada. A su vez, en la Unión Europea se han incorporado ahora países agrícolas, como son los del este, y eso hace que siempre nos terminen de algún modo obstaculizando las cosas. Ahora hablan de las Amazonas.
Yo personalmente creo que es un pretexto lo que dicen que porque Brasil viola lo de la Amazonia, no se puede firmar por una razón de principio un tratado con el Mercosur. Que me disculpen, ¿no? Que me disculpen. Pero tenemos que buscar con China, tenemos que buscar con Estados Unidos, tenemos que buscar puntualmente con otros países, México mismo, ¿por qué no? En fin, y me parece que es por ahí el camino. Y tenemos que reclamar esas flexibilidades. Una pregunta adicional sobre el tema Mercosur. Con el triunfo del MAS en Bolivia, ¿esta relación entre Argentina y Brasil se puede complicar aún más? ¿Cómo ve el tema boliviano con Mercosur sobre todo? Mire, no lo sabemos hoy, porque todo es un poquito imprevisible. Bolivia es un país muy particular, Evo ha sido un líder muy particular también, porque no ha sido solo el líder político, ha sido una especie de líder popular étnico que ha representado un poco una reivindicación histórica de un mundo indígena postergado, etc. Desgraciadamente, luego que llegó legítimamente al poder, cometió todos los malabarismos y atropellos jurídicos posibles para perpetuarse en el poder. Fue una enorme pena, porque él introdujo a Bolivia en una confrontación innecesaria. Más allá de aciertos, desaciertos, de lo que vinieron después, pero es evidente que aquello era un atropello, ¿no? Porque ya era la reelección de la reelección de la reelección. Bueno, todavía más de lo que le había pasado a Menem en su tiempo. Eso fue una lástima. Ahora llega, de algún modo, digamos, el MAS, con su exministro de Economía, bueno, es un hombre, digamos, de la extracción pura del MAS, pero ya llega un tiempo distinto. La realidad le va a marcar cosas diferentes. Él fue un ministro de Economía de una época expansiva del mundo. Fue la época del auge de las materias primas, donde los minerales valían fortunas, donde la soja valía fortunas, aquella formidable bonanza impresionante que, digamos, del 2004 al 2014 más o menos, nos dio a todos el regalo de grandes excedentes. Y eso hizo que Bolivia creciera a un ritmo de un 5%, una cosa así, durante muchos años, y de que, bueno, de algún modo su nuevo presidente fuera el artífice de todo ello. Pero hoy va a entrar en un mundo distinto. Ya no tiene la bolsa llena, ya el mundo no le va a regalar ninguna bonanza, sino que nos impone a todos. Lejos de regalarnos algo, nos impone exigencias de competitividad muy duras, muy difíciles. Vamos a ver cómo encara esto. Es un hombre inteligente, es realista. Yo confío, porque siempre hay que ser optimista, si no uno no podía hacer política si no fuera optimista, ¿no? La política es un ejercicio constante de optimismo. Porque si uno le mete demasiada razón, termina dedicándose a otra cosa. Y en la política se funde la inteligencia, el sentimiento, la pasión, etc. Yo pienso que si actúa con inteligencia, va a intentar estabilizar el país y no generar una división aún mayor que la que ya tiene. Sabemos que es muy fuerte, lo de Santa Cruz con La Paz no viene de hoy, es ya una división muy histórica, también tiene un ingrediente étnico, es verdad, es un hecho, son ingredientes profundos, pero bueno, confiemos en que haya la lucidez necesaria para que se pueda realmente recomponer esta situación y que el MAS pueda gobernar con atenimiento a las normas. Esta es el voto de esperanza, Presidente, Paraguay es un país que tiene el 75% de su población con edad menor a 35 años. Tiene la población más joven de América Latina y sobre todo en los últimos años ha llegado, diríamos, a
al mercado de trabajo, al mercado político. Gente joven, una generación nueva, muy bien formada, con formación en el exterior, gente realmente que, yo repito mucho, tenemos que ir dándole la antorcha de alguna manera de los cambios en Paraguay a esa nueva generación. De hecho, en el consejo directivo de la fundación hemos invitado a varios referentes de esa generación y nos gustaría que ellos puedan conversar con usted un rato de manera beber un poco de la sabiduría que usted tiene, la experiencia que tiene, no solamente en temas políticos, también en temas de tipo filosóficos y personales, ¿verdad? Entonces, le quiero invitar a Jazmín Gustale y a Jorge Grosbrón. Jazmín es economista, abogada, tiene un masterado en la Universidad de Stanford en temas de gerenciamiento de innovación. Y Jorge Gros es también abogado, tiene un masterado en administración pública en Harvard. Entonces le quería pedir que también se sumen ellos y comenzamos a ampliar un poquito este diálogo con la presencia de ellos y pediría a Jazmín que comience con algún tipo de pregunta al presidente. Yo sé que usted comparte mucho tiempo con jóvenes y va a ser muy importante que ellos lo puedan preguntar y escuchar. Te escuchamos, Jazmín. Encantado de conversar, por supuesto que sí. Y creo que Paraguay viene, yo diría que por suerte, viviendo ese proceso de modernización con jóvenes paraguayos, también con una incorporación de sangre de la región, porque miren que hay muchos argentinos, muchos uruguayos, muchos brasileños, hoy trabajando, yo hasta tengo un nieto trabajando en Paraguay. Es decir, hay muchos uruguayos también que se han incorporado a la vida paraguaya, lo cual nos hace también muy felices. Y sobre todo porque el Paraguay tiene que empujar esa modernización, incuestionablemente, ¿no? Arrastraba todavía demasiados rezagos históricos en algunos aspectos, hoy los ha ido mejorando, pero tiene que seguir adelante para interpretar un mundo que nos ha cambiado, ¿no? A la altura de mi vida, digamos, yo he vivido ya varios cambios paradigmáticos, ¿no? Porque nací en la época del industrialismo, que era el gran boom de las políticas industriales, que heredaban la famosa sustitución de importaciones, que venía de los años 30, tal y cual. Luego viví el agotamiento de esas expectativas y vino las grandes batallas de la libertad comercial, del libre cambio, todo aquello. Luego, todos esos debates que se dieron entre desarrollismo, neoliberalismo, y en los últimos años hemos vivido ahora la irrupción del mundo nuevo, del mundo de la era digital. Ya no, antes se hablaba de países industrializados como sinónimo de países desarrollados. Esto ya hoy no es así, ¿no? Hoy el país desarrollado es otra cosa, ¿no? ¿Verdad? De modo que, bueno, hay que adaptarnos a ello y también adaptar la democracia, a este nuevo modo de hacer. Así que, bueno, muchachos, conversemos. Te escuchamos, Jazmín. Sí. Muchas gracias, presidente Sanguinetti, realmente lo escuchaba muy atenta y me quedo con una de las frases que usted mencionó, que decía: la política es un ejercicio de optimismo que uno tiene que recomponer día a día. Y a propósito de política, presidente Sanguinetti, desde muy joven a usted le tocó ocupar varios cargos de mucha relevancia nacional e internacional. Fue electo diputado cuando apenas tenía 27 años, fue senador de la Nación, ministro de Industria y Comercio, ministro de Educación y Cultura y presidente del Uruguay por 2 periodos. 2 periodos consecutivos, porque en Uruguay no hay reelección, digámoslo. Que no es un detalle, no es un detalle. Y en el 84, cuando ganó las elecciones presidenciales, fue
considerado como el primer presidente constitucional elegido democráticamente tras 13 años de dictadura cívico-militar. Me imagino que durante todo este tiempo de vida profesional, política, le tocó vivir muchos momentos difíciles y tomar decisiones muy, muy complicadas. Entonces, a la hora de tomar estas decisiones, ¿qué valor usted considera que es un valor indiscutible, innegociable ante todo tipo de situaciones? Bueno, yo diría que hay muchas cosas a pensar. Primero, lo de innegociable, saquémoslo del medio, porque la política es necesariamente negociación. El tema son los parámetros. Y los parámetros, a su vez, cambian según los tiempos y las circunstancias. Pues cuando uno tiene una situación, digamos, en que de conflicto fuerte, bueno, ¿qué es lo primero? Bueno, lo primero es la paz, aunque tenga que sacrificar algunos aspectos de la libertad. Cuando tenemos la paz y queremos la libertad, obviamente, ¿no? Entonces ahí predomina la libertad. Cuando tenemos la paz y la libertad, queremos la prosperidad. Quiere decir que los valores son a veces relativos según las circunstancias históricas. Entonces yo lo que le diría es que en los tiempos que corren tenemos que preservar primero la institucionalidad. Yo diría que los límites básicos son los de la institucionalidad republicana. ¿Por qué? Bueno, no solo es la garantía del ciudadano, es también la garantía del desarrollo. El desarrollo precisa estabilidad, precisa previsibilidad. Alguien que invierte, sea un nacional o un extranjero, hace un matrimonio con el país. Una inversión no es simplemente un negocio a corto plazo, es un matrimonio. Ese matrimonio requiere una perspectiva, requiere legalidad, requiere estabilidad. Entonces, me parece que eso es lo que hoy debe predominar, de cómo preservamos esta institucionalidad en medio de esta innovación constante que nos está desafiando todo el tiempo. Porque ¿quién nos diría que vamos a estar en todas estas cosas, ¿no? Es el Zoom, es impresionante, ¿no? Sí, ya sabíamos que existía, ¿no? Pero ahora yo ya no vivo en Punta Carreta, Montevideo, vivo en el Zoom. Y entonces, y en mi domicilio. Entonces me parece que hoy lo más importante es eso, no perder de vista la institucionalidad. O porque hoy los tiempos corren mucho hacia la informalidad. Y sin embargo, la institucionalidad es el piso, el cimiento para cualquier otra actividad. Yo lo diría por ahí. Jorge Gros. Hola Alberto, muchas gracias por la invitación y gracias por pasar la antorcha, como vos bien decías. Presidente Sanguinetti, para mí es un honor poder participar de esta conversación contigo y me gustaría hacerle una pregunta hablándole en carácter de demócrata, un gran republicano, creyente de las instituciones. Tomando como punto de partida las elecciones recientes en Estados Unidos, podemos ver, estoy mirando ahora la pantalla, que aproximadamente 70 millones de personas votaron por un candidato y aproximadamente 70 millones de personas votaron por el otro candidato. Sin entrar en valoración de los candidatos, sí me gustaría entrar en lo que es la confrontación de posiciones y el proceso de polarización que puede ocurrir en los diferentes países. Me viene a la cabeza el rol que tuviste en el pacto del Club Naval. Y recordando a la audiencia, el pacto del Club Naval fue el proceso donde participaron personas como el presidente Sanguinetti, donde se determinó cómo sería la transición democrática en Uruguay después de una larga dictadura.
Y dentro de ese proceso, uno tiene que naturalmente enfrentarse con personas con las que no comparte ideas. Y es como una polarización en tu carácter de negociador, en tu carácter de conciliador profesional. Me gustaría saber qué recomendación nos podría dar para conciliar intereses cuando los intereses que se contraponen son fuertes. Mira, lo más importante es que hay que entender que la democracia, primero, como dice mi amigo Felipe González, siempre es una ética de la derrota. Es decir, que el que no gane tiene que asumir realmente en su interior el valor del pronunciamiento ciudadano. Si no entendemos eso, no entendemos nada. Y eso es lo que estamos viendo hoy con preocupación del presidente de los Estados Unidos. Que no asume la idea de que pueda perder y que está dispuesto a todo. Como decíamos hace un rato, yo creo que la institucionalidad del país es muy fuerte y él no va a poder arrastrar al país a una situación de ilegalidad. Lo importante de la vida política es que más allá de las divisiones imprescindibles, porque asústense del país que tenga unanimidades, ¿no? A veces con cierta ingenuidad se habla de los sectores alejados de la política. Bueno, no, ¿por qué no hay un consenso? ¿Por qué los políticos no se entienden? Porque no, los políticos siempre tienen que discutir, porque siempre tendrá que haber sensibilidades distintas. En uno va a predominar un poco más el orden, en otro va a predominar el valor justicia, y esa es la tensión constante de la democracia. Libertad, igualdad y fraternidad, la tríade de la Revolución Francesa, es una tensión, porque la libertad es incompatible con la igualdad. Siempre que haya libertad va a haber inevitables desigualdades, porque alguien va a ser un poco más inteligente que el otro en algo, de pronto en escribir novelas, pero el otro en ganar dinero, en fin, etc. Es decir, siempre hay una tensión. Y eso se va a reflejar siempre en la vida política. Lo importante de la democracia es reconocerse como adversario. Mire, estos días hemos tenido una reflexión interesante en Uruguay. Yo fui electo senador, pero ya había dicho que no me iba a quedar en el Senado. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque me quería dedicar a lo que estoy dedicado, a esto, al debate de ideas, a escribir, al periodismo y también a la vida política en mi partido. Mi partido hoy es parte de la coalición de gobierno, ¿verdad? Por la cual me reincorporé a la política electoral, digamos así, y no a la política doctrinaria hace un par de años, para generar este mecanismo de la coalición. Muy bien. Yo ya había dicho que en el Senado iba a estar un tiempito y nada más, porque no era ya mi etapa legislativa, que ya estaba más que cumplida. Pero ahora viene el presupuesto y digo, bueno, me voy ante el presupuesto. Aquí que Mujica, viejo guerrillero, que luego fue presidente de la República, estaba un poco preocupado con la salud y con la pandemia, decide irse también. Muy bien, nos vemos ahí en el Senado y le digo, bueno, nos vamos juntos, Pepe, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y nuestra presidenta, con muy buen criterio, dice, mire, no es habitual que en un Senado democrático haya dos expresidentes. No es habitual. Y menos en América Latina, donde los presidentes ni se hablan. Bueno, acá hay dos presidentes, que son exactamente lo más opuesto como vidas. Muy bien. ¿Por qué no hacemos un acto en el cual no sea el mero trámite de que se acepta la renuncia y dice no, sino que se traten las dos renuncias juntas y bueno, y todo el mundo hable, y bueno, y los de la izquierda pueden hablar de Sanguinetti y los del Partido Colorado, del Partido Nacional pueden hablar de Mujica, etc. Muy bien. Y así fue. Y fue un hecho que tuvo mucha repercusión. Nos dimos un abrazo espontáneo, es decir, él se renunció primero, de modo que él salía, y yo me levanté para saludarlo antes que saliera, ¿no? Porque ya iba a abandonar el recinto. Él me dice, denos un abrazo, nos dimos un abrazo, y la foto recorrió bastante el mundo. En la Argentina ha sido un bestseller,
porque la Argentina en esa política tremendamente confrontada que tienen, el abrazo de Mujica y Sanguinetti ha sido tomado en todos los programas de televisión y de radio que ya de 10 tengo que aceptar 2 porque no doy más de programas en la Argentina para hablar del abrazo con Mujica. Y bueno, y ahí hicimos, digo, mire, con Mujica fuimos enemigos, porque cuando hay una guerra hay enemistad. Y Mujica tomó las armas y yo integraba los gobiernos que perseguían a esa guerrilla inspirada en Cuba, quería instalar una revolución en Uruguay. Luego vino una dictadura, de la cual ellos fueron grandes responsables también, pero esa es otra historia, o es parte de la historia, porque el Uruguay, el ejército hacía años de años que no tenía nada que ver, ellos lo sacaron de los cuarteles. Eso no excusa la responsabilidad de los militares. Lo que pasa es que se embriagaron de victoria porque ganaron y dieron una interrupción en una larga tradición democrática del país. Bien, salimos. Luego esta gente se incorpora a la vida política, que era lo que queríamos, porque para eso dictamos amnistía para todo el mundo, perdones para todo el mundo y todo el mundo adentro del sistema. Bueno, y tanto es que Mujica, en nombre de una habilidad de comunicación muy inusual, llegó a la presidencia de la República. Fuimos enemigos, pero luego pasamos a ser adversarios, que es muy distinto. En la política no hay enemigos, hay adversarios, que es otra cosa, competidores, y eso fuimos, y eso somos. Y eso nos dio oportunidad a que él hiciera su mensaje, y yo hiciera el mío, y a la gente le cayó muy bien, como una lección de republicanismo, que voy a decir, en algunos países como Argentina fue un bestseller. Y bien, creo que ese es el tema. Fue Voltaire el que acuñó el concepto de tolerancia, ¿no? Y esa frase que le atribuyen, que nunca la dijo, pero no importa, igual queda lindo, que dice, no pienso como usted, pero estoy dispuesto a dar la vida para que usted sostenga lo contrario a lo que yo pienso, nunca la dijo, pero no importa, suena lindo. Se la hizo decir un biógrafo Voltaire. Pero en todo lado el concepto de tolerancia es eso. Y en la democracia está la tolerancia. Ahora, lo cual pasa por no descalificar al adversario, por discutir con pasión, sí, la política lo requiere. Justamente, algunos me decían, bueno, pero ustedes se abrazan y después discuten y se pelean. Sí, señor, de eso se trata. De saber cuál es el lugar y el momento para abrazarse y cuál es el lugar y el momento para discutir. Bueno, ese es el punto. Ya sabemos, tenemos ideas contrarias, sí, tenemos ideas contrarias en materia de seguridad pública, en materia de política exterior. Durante esta última elección, yo decía todo el tiempo, ¿no? Digo, acá la divisoria de aguas es Venezuela, porque quien en el Uruguay crea que Venezuela es una democracia y no una dictadura, bueno, yo estoy enfrente de él, porque no está sosteniendo un credo democrático. Y ese es el punto. De un lado vamos a estar los que creemos que Venezuela es una dictadura, del otro lado van a estar los que creen que es una democracia. Bueno, y así fue. Y eso sigue subsistiendo en Uruguay. Hay gente que cree que Venezuela es una democracia sui generis, particular, todo ese tipo de cosas. Bueno, pero, y otros que pensamos distinto. Pero el tema es no romper los puentes. Y los parlamentos están para eso. Y los parlamentos tienen que estar abiertos. Y también la prensa, y también los medios, y también las entidades académicas y corporativas, como es esta plaza pública, este ágora abierto, o como son otras que son importantes instancias de diálogo. La sociedad civil puede hacer muchas cosas, porque en lugares como estos debe haber gente que piense distinto, ¿no? Y hay que lograr también que se puedan discutir estas cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno, porque de lo contrario, entonces, la democracia se hace una cosa crispada. Ahora, eso es lo malo de presidentes como Trump. Más allá de lo que puede hacer como presidente de los Estados Unidos a lo interno, que por alguna causa medio país lo vota,
Yo lo miro de lejos y no lo votaría nunca, simplemente por su estilo, por su atropello al respeto al adversario, al respeto a los demás países, por el respeto a los códigos de comportamiento democrático. O sea, no me gusta un presidente así. No lo acepto, porque no creo que eso sea lo bueno. Porque lleva a eso que ustedes dicen, Jorge, que tú dices, es decir, a la confrontación airada, ¿no? Todo lo malo de un lado, todo lo bueno del otro, no, ni nadie tiene el monopolio de la verdad, como nadie tiene el monopolio de la sensibilidad social. Como le ha pasado a muchas izquierdas que se han creído los monopolistas de la sensibilidad social y en el nombre de la sensibilidad social han llevado a los países demagógicamente a la desestabilización. De modo que la democracia requiere esos puentes y todos tenemos que hacer el esfuerzo. Todos tenemos que hacer esfuerzo. Instancias como esta tienen que ayudar para eso. Llevar a la gente a pensar. Y la muchachada tiene que pensar también. Y hoy está muy difundido en vuestra generación, no, la política es un ejercicio deleznable, demagógico, confrontado, de gente poco preparada. Bueno, yo creo que sí, que hay gente que no puede no estar suficientemente preparada, pero, como decía mi viejo profesor de Derecho Constitucional, mire que yo conozco muchos sabios que son ignorantes cívicos y conozco analfabéticos que son unos sabios políticos, ¿no? Y eso puede darse también, de modo que no seamos elitistas. Ahora, lo que sí tienen que entender, es de que si no es la política, ¿qué? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Si no hay partido, ¿qué? ¿Qué es lo otro? Que los partidos no son perfectos, no. Pero habrá un partido del cual uno esté un poquito más afín. Bueno, ayude a ese partido, arrímese, ayude a que discuta mejor, ayude a que sus diputados no estén como autistas allí, involucrados en sí mismos y que estén más abiertos, háganlos mirar otras cosas, pero hay que entender que la vida política requiere el concurso de todos, del que está estructurado en la vida política de modo profesional, como del que no lo está. Si no, la política te va a llegar igual, te guste o no, te va a llegar a tu casa. Entonces, hay que entender que es insustituible. Y eso, vuelvo a decir, en la generación de ustedes, seguro, hay mucha gente que viene, son académicos, ¿no? Entonces, seguro, tú oyes hablar a algunos diputados y siempre este ignorante, este animal, ¿cómo está hablando esto? ¿No? Bueno, sí, lo vas a oír, pero se trata de que justamente generemos los climas necesarios para que en la vida política también haya esa lucidez, esa comprensión mínima de los fenómenos económicos, y de los fenómenos sociales, y los fenómenos educativos, porque también pasa en los académicos la enfermedad del especialismo. Entonces, que ese economista mira todo del lado economista. Y no es así. Y los de la seguridad social piensan que la economía tiene que estar al servicio de todo y que los recursos son ilimitados. Y no, muchachos, no son ilimitados, ¿no? Bueno, y el de la educación cree que todo debe estar. Bueno, la política es eso, es el ejercicio necesario de conciliación de todos estos aspectos para que un país se desarrolle. Y un político tiene que ser eso, tiene que ser un poquitito economista, un poquitito educador. No va a ser nunca un especialista en economía, pero tiene que saber leer los indicadores económicos. No va a ser un especialista en seguridad social, pero tiene que tener los indicadores de esa inseguridad social, porque luego le pueden pasar lo que le pasó a Chile. Fíjense, el sistema de seguridad social chileno, eso se discutió mucho. En la época de Pinochet se hizo un sistema de seguridad social todo privatista. Muy bien. Nosotros éramos el otro extremo, el Uruguay. Sistema de seguridad social muy difundido, de reparto. El nuestro llegó a desequilibrarse. Y entonces luego hicimos un sistema mixto. Y bueno, entonces los más liberales
decían que preservábamos todavía demasiado de pauta de solidaridad, porque había un sistema obligatorio de contribución hasta un cierto nivel y de solidaridad, y luego una pata de ahorro voluntario. Pero los liberales nos decían, no, pero la parte solidaria es demasiado grande. Y a la inversa, la gente más a la izquierda decía, no, pero ¿cómo? Introducen el ahorro individual en la seguridad social. Ese es el egoísmo burgués. Y uno le decía, ¿cómo egoísmo burgués? Que alguien tenga el derecho a ahorrar para su vejez y para incorporarse a un seguro social, ¿eso es egoísmo burgués o es una expresión de la libertad? Bueno, es cierto que hicimos un régimen equilibrado y el régimen funcionó, y funcionó bien. Después lo desarticularon bastante en el último gobierno y ahora estamos discutiendo de nuevo a ver cómo lo arreglamos. Pero en todo caso, quiero decir que el sistema chileno llegó a un momento que explotó y generó enormes dificultades en Chile porque era demasiado privatista y no atendía ciertas necesidades sociales. Por eso digo, el político tiene que mirar un poquito el equilibrio entre una cosa y la otra, para que justamente haya una cierta armonía en la sociedad, que nunca va a estar estática, siempre va a ser dinámica, y va a ser en tiempos como los que corren, en que las cosas se van haciendo obsoletas rápidamente, y va entrando otro, y bueno, y así es la vida, ¿no? Tú que sos economista, estos días ha estado muy de moda invocar a Keynes, ¿no? No, Keynes, fíjese, el Estado es el que tiene que intervenir, por supuesto. Cuando hay crisis tiene que intervenir el Estado. Y cuando hay una crisis como esta, que es social, el Estado tiene que meter para adelante y meter dinero. Y se ha hecho. Lo hizo Paraguay, sin ir más lejos, hizo una ley bastante interesante poniendo fondos a disposición para eso. Lo hicimos nosotros también, a nuestro modo. Era imprescindible que el Estado asumiera responsabilidades sociales. Pero ahora ya no estamos en Keynes. Ahora tenemos que estar en Schumpeter, es decir, en darle dinámica a las empresas para que defiendan el empleo. Porque ahora en América Latina creció el empleo. Estamos en un 9-10, hoy estamos en un 13-14 de desempleo. Cuidado con eso. En nuestro país ya heredamos del gobierno anterior un 10% de desempleo, que es 15% de la actividad privada. Y hoy eso ha crecido con la pandemia. Fíjense esto, en el seguro de desocupación que tenemos, que es un muy buen seguro de desocupación, saltó en 2 semanas, saltó de 40.000 personas a 200.000. Imagínense lo que fue la necesidad de recursos financieros, ¿no? Saltó en eso. Bueno, ahora está empezando a bajar de nuevo, en la medida que la gente se va reincorporando a la actividad. Pero naturalmente no es todo. Con esto les estoy hablando de la necesidad de los equilibrios. Y ahora hay que darle impulso a las empresas para que no caigan. Por ejemplo, el turismo. El turismo, bueno, le pasará a las empresas de turismo paraguayas como nos pasa a las nuestras. Para nosotros el turismo es fundamental. Está todo el mundo desesperado, ¿no? Porque nuestro gran cliente es Argentina y no podemos abrir la canilla con Argentina porque nos tapan de pandemia, porque están en una situación muy crítica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí hay que defender las empresas para defender el empleo como prioridad. Con esto les estoy diciendo cómo las prioridades cambian. Si ustedes me hubieran hablado hace un año, yo diría que la prioridad del Uruguay era reacomodar las finanzas públicas para darle más estabilidad. Hoy le diría que esa no es para nada la prioridad. Hoy lo que tenemos que hacer es reactivar el empleo. Y bueno, para eso está la política justamente. Lamentablemente, presidente, tenemos que ir cerrando. Acá también pasamos por televisión y somos hijos de la televisión. Cuénteme alguna curiosidad. Tenía un comentario que hacer, Jamín, cortito, y después para ir cerrando con el presidente. Adelante. Te escuchamos, Jamín, bien cortito, tenemos un segundo, unos minutos. Sanguinetti, aquí en Paraguay cuando un joven quiere incursionar en política o un cargo público, siempre todos los alrededor, tus amigos, tus familiares te dicen, no te metas en política, te vas a quemar, ¿para qué le vas a poner a tu familia? Entonces, ¿qué lecciones de vida le podría decir usted a los próximos líderes políticos del Paraguay?
¿qué palabra nos dirías a los jóvenes que nos encantaría seguir en política y los jóvenes que tienen interés en sumarse a la vida pública? Mire, yo lo primero que les diría es que lean historia. Uy, uno dice, ¿historia? Sí, sí. Marc Bloch, un gran historiador francés, decía, la ignorancia del pasado lleva inevitablemente a la incomprensión del presente. A alguien que le gusta la política, yo le diría, estudia historia romana. o estudia historia griega. Y si no quiere ir a algo tan antiguo, que agarre cosas más modernas, ¿no? Pero que se forme, que mire perspectiva, que mire, que entienda que la política es un ejercicio complejo, difícil, pero también muy gratificante. Porque es la oportunidad de hacer, la oportunidad de ayudar, la oportunidad de construir al bien colectivo. En ningún otro escenario van a poder ayudar más que desde el ángulo de la política. Y esto es lo que gratifica. Y gratifica de un modo particular, porque luego van a sufrir mucho la ingratitud personal. Uno va a ayudar a mucha gente que después no le va a agradecer. Como decía Luis XIV, cada vez que nombro a alguien en la corte, pierdo 4 amigos y me gano un ingrato. Bueno, la política es muy dura, muy difícil, pero también permite eso. Yo ahora, muchachos, lo que les diría es, hoy lean, no se queden en el Twitter, por favor, no se queden en la cultura del pulgar. Yo les diría, lean. Si quieren leer en la pantalla, lean en la pantalla, no me molesta. ¿No? Pero porque en la pantalla también pueden leer a Tocqueville y leer La democracia en América, por ejemplo, y lo pueden leer tranquilamente, ¿no? ¿Verdad? No les estoy diciendo que agarren el papel, que para mi generación es sagrado. Por suerte el libro se aguanta, ustedes vieron, ¿no? Por los diarios en papel les cuesta aguantar, pero en cambio el libro se sostiene y le gana al ebook y le está ganando en el mundo. Bien, pero digo que lean lo que sea, pero lean, que miren perspectiva, que miren las cosas en perspectiva histórica, que no se queden, con la anécdota del día, por favor, porque eso es muy importante, entender por qué las cosas son como son. Yo les mencionaba la democracia en América por decirles algo, ¿no? Bueno, muy bien, pero que lean ese tipo de cosas que le van a dar la perspectiva. Entender que la democracia no cayó de un árbol, ¿no? Fue una larga construcción. Y que la prosperidad tampoco se construye de un día para el otro. La prosperidad lleva mucho tiempo, es el resultado de una acumulación de esfuerzos. Y eso es lo primero, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo primero. El otro día viene un chico periodista y me dice, bueno, ¿qué me aconseja leer? De lo último nada. Lo último nada. Lo último lo vas a ver en la tele, en la charla. Yo te recomiendo que agarres una obra de Maquiavelo. Maquiavelo, me dice. Yo creí que me iba a preguntar de qué jugaba Maquiavelo, ¿no? Pero se contuvo. Le digo, sí, el pensador italiano del Renacimiento. Ah, sí, muy bien. Bueno, hay un libro que se llama Comentarios sobre los discursos de la última década de Tito Livio. Y son comentarios de Maquiavelo sobre historia romana. Muy bien. Porque Maquiavelo es muy conocido por un libro que se llama El Príncipe, ¿no? Que son los consejos al príncipe, los consejos al que va a mandar, al gobernante. Mucha gente luego ha tenido muchos años de mala prédica porque dicen que inventó la razón de Estado. Y sí, es así. Pero bueno, entonces le digo, no, lee estos comentarios de Maquiavelo sobre la historia romana, porque te van a enseñar muchísimo. Y vas a ver que la historia cambia, pero no la naturaleza humana. Entonces, los humanos seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo los mismos, ¿no? Entonces, y eso es muy importante. El otro día también, el populismo, me decían. Le digo, mire, el populismo existe.
¿no? Antes Pericles tuvo Pisístrato. Y bueno, ¿quién era Pisístrato? Bueno, fue lo que llamaban en Grecia un tirano, que era como pasa ahora, un individuo que en medio de la crisis le dan todo el poder, como ha pasado ahora en tantos lugares con tantos líos, ¿no? Pues con motivo de la pandemia, poderes extraordinarios. Entonces, pues hago lo que quiero. El debate en la Argentina está abierto, pues lo atribuyen al presidente Fernández, que con motivo de la pandemia ahora gobierna por decreto todo. Entonces, digo, Pisístrato, también lo nombraron como eran los tiranos para una gran emergencia. La superó, quedó con una gran popularidad, asumió el gobierno y después se quedó con el gobierno, usó el presupuesto del Estado como quiso, hizo grandes obras públicas en Atenas, lo que llamaríamos clientelismo, y ahí anduvo Pisístrato. Bueno, era un populista típico. Después vino Pericles y organizó la democracia. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué Pisístrato? Porque los hombres los humanos, reaccionamos siempre igual ante las emergencias. Estamos dispuestos a recortar un poco nuestras libertades a condición de que aparezca un salvador que asuma la responsabilidad. Y esto es hasta cierto punto necesario. Por eso los presidentes que enfrentaron bien la pandemia hoy tienen popularidad. La tienen todos. La tienen todos. Así como los que le enfrentaron mal, caso de Trump, creo que están pagando tributo a eso. Bueno, con esto me he ido lejos, pero creo que es lo que les puedo dejar, como expresión. Después la vida diaria es lo que les va a enseñar. Y sobre todo, ¿saben qué? Las caídas. Porque de las caídas hay que aprender una cosa, que es lo de levantarse después. En la vida política va a haber tropezones todo el tiempo. Y lo importante es saber levantarse y al día siguiente seguir para defender aquello de lo que uno quiere. Es lo que les puedo dejar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Como expresión. Ha sido un placer. Por mí seguiría horas, pero somos esclavos del tiempo y vamos a seguir viéndonos en un futuro cercano. Gracias, Jorge. Gracias, Jazmín. Gracias a todos. Gracias. Y nos vemos el próximo miércoles. Espero que les sirva, que les sea útil esta charla y que la podamos disfrutar con nosotros jóvenes. Gracias a todos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Tende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Tende.